Ya me conocen, mi nombre es Fabiola Casas, nos hemos visto durante diferentes conferencias en este curso. Esta es mi última intervención transmitiéndoles algo de conocimiento y bueno, este tema a mí me parece que es realmente importante porque es un tema que además implica un conocimiento de más cosas que pueden ser generadas en los pacientes por consecuencia de los instrumentos quirúrgicos. Esta presentación además tiene información que nos compartió a través de diferentes investigaciones la doctora Guava Truscott en el Congreso Mundial de México del año 2018. Y entonces nos comprometemos a aportar esa presentación dentro de los documentos de soporte de este curso para que ustedes lo puedan revisar después con calma. Bueno, vamos a hablar de eventos adversos quirúrgicos relacionados con los instrumentos. Como ya lo saben ustedes, no tengo ningún conflicto de intereses y el objetivo de este tema pues es primero que identifiquemos las características de calidad del instrumental y los dispositivos médicos estériles. También conocer la evidencia científica de diferentes eventos adversos quirúrgicos relacionados a la esterilización, identificar riesgos y reconocer la importancia del reprocesamiento de los instrumentos en la seguridad del paciente. Bueno, entonces es importante que cuando nosotros establecemos procesos de calidad, nos basemos en los conocimientos y en la experiencia. Por supuesto que esto es fundamental, porque nos permite establecer reglas generales y esto seguramente en nuestro ámbito laboral continuamente pues nos ofrece un aporte importante con la experiencia que ya tenemos, pero también es fundamental que nos apoyemos en normas y en estándares que ya están establecidos, que están basados en evidencia y que se deberían de estar cumpliendo, ya sea que esas normas sean locales o sean internacionales o sean legislaciones de cada país. Además, la seguridad de exigir e implantar un proceso concreto de esterilización que intrínsecamente tiene fallos, precisa de una evaluación puntual de los riesgos existentes. Y entonces, esta evaluación nos permite identificar los riesgos, evaluarlos cualitativa y cuantitativamente, y esto es muy importante porque no solamente hablamos de la calidad de un producto, sino también de el dinero que nuestros hospitales invierten en curar pacientes que se complican o en demandas o en daño a los instrumentos o en daño a los equipos. Entonces, en realidad, establecer estos procesos de calidad en un centro de reprocesamiento es fundamental porque la productividad va a depender de que contemos con todos los elementos en condiciones adecuadas para poder trabajar y garantizar la calidad de un producto. El reprocesamiento de los instrumentos y el riesgo vienen determinados por múltiples factores, precisamente de riesgo o de fallos, en su mayoría interrelacionados. Quiere decir que, como han aprendido en este curso, si falla la limpieza, seguramente fallará la esterilización. Si el empaque no es adecuado, seguramente no se podrá mantener estéril o quizás ni siquiera haya penetración del agente esterilizante cuando el empaque no es el apropiado. Entonces, los eventos están interrelacionados. Por esa razón, todo el reprocesamiento debe de ser controlado, trazado y en las partes validables, pues también validado. Es imprescindible que cada uno de nosotros analice todos los fallos significativos y pondere sus consecuencias y la probabilidad de que esto se dé en nuestros pacientes y genere consecuencias. Entonces, esto debe de darnos como resultado un programa de mejoras para poder controlar los riesgos.
Los pacientes continuamente tienen complicaciones y muchas de las complicaciones que se presentan no sabemos cuáles son las causas o por qué se están presentando. Y quizás a través de este análisis podamos encontrar causas para poder controlar estos riesgos. Un instrumento estéril va a poder generar muchos riesgos hacia el paciente porque un instrumento estéril no siempre viene del hospital. A veces lo traen personas o proveedores externos al hospital. En la actualidad, el servicio de reprocesamiento de instrumentos también se da en centrales externas a las instituciones. Intervienen múltiples factores dentro de este proceso: la complejidad de los instrumentos, los materiales de los que están fabricados, la diversidad de tipos de instrumentos que pueden haber en una misma cirugía con diferentes materiales, con diferentes complejidades en su construcción y en su configuración. El biofilm que constantemente se presenta en los instrumentos cuando hay un lavado defectuoso. Todo esto es un riesgo que conocemos o que deberíamos de conocer y por ende deberíamos de controlar. En diferentes documentos que ustedes pueden encontrar en el Instituto Robert Koch, en las normas alemanas, en la evidencia científica que está documentada, en el Foro Mundial de Esterilización, también en el Centro de Control de Enfermedades, en el Manual de Esterilización para Instituciones de Salud, podemos encontrar documentados las fallas que pueden afectar o los factores que pueden afectar la eficacia de la esterilización, desde el proceso de preparación, en el proceso de exposición y en el proceso de conservación. Por supuesto que en primer lugar siempre va a estar la limpieza, porque eliminar la biocarga es fundamental para poder esterilizar. También los instrumentos que tienen daños, la configuración del instrumento, todo lo que ustedes ven aquí, que son temas que en estas alturas del curso ustedes deben ya de tener integrado en su conocimiento para poder saber que un instrumento estéril puede no estar estéril, puede nunca haberse esterilizado porque no se logró la limpieza, puede no estar estéril porque no se logró la penetración del agente esterilizante en cada uno de los equipos que metimos a esterilizar. O puede ser que desde que sacamos la carga del autoclave o del esterilizador, pues ya se contaminó y no se pudo conservar estéril. Entonces, este cuadro es una síntesis que ustedes pueden analizar para poder entender junto con sus colaboradores en la central de reprocesamiento donde trabajen, que el material estéril o que el concepto de esterilidad de un producto es sumamente frágil porque se puede perder en cualquier momento. Por eso el control de todos estos factores es fundamental. Y cuando hacemos un análisis de riesgo, por supuesto que estos elementos son elementos en los que nos podemos basar. ¿Qué es un evento adverso? Todos nosotros lo sabemos, esto no es un tema nuevo. En la mayoría de nuestros países, igual que en el resto del mundo, se establecen programas de seguridad del paciente precisamente por la cantidad de eventos adversos que se presentan y que afectan la vida y causan la muerte de las personas. Un evento adverso es un resultado desfavorable por acción o por omisión. Quiere decir de manera muy importante que también lo que dejamos de hacer puede causar daño a nuestros pacientes. Y se debe a la atención que nosotros estamos proporcionándole a los pacientes. Cualquier integrante del equipo multidisciplinario de salud puede generar un evento adverso. Pero lo más importante es que es evitable si nosotros nos ajustamos a normativas y a procedimientos. Y estos eventos adversos están incluidos en todos los problemas de seguridad del paciente.
infecciones asociadas a la tensión, olvidos de cuerpo extraño, cavidad, quemaduras, mala cicatrización, etcétera. La clasificación de estos eventos adversos pues va a depender, pero en general tenemos, por ejemplo, infecciones asociadas a la tensión, eventos adversos quirúrgicos e invasivos, retención urinaria, hemorragias, eventos adversos relacionados con la piel, eventos relacionados con la anestesia. Pero, ¿cuáles son los que más impactan para el tema del cual estamos hablando y en el uso con los instrumentos? Por supuesto, la infección asociada a la tensión, que es el evento adverso número 1 en el mundo y que afecta a millones de personas cada año. También eventos quirúrgicos adversos quirúrgicos e invasivos, como por ejemplo el olvido de cuerpo extraño en cavidad, o por ejemplo hemorragias postquirúrgicas o perforaciones de órganos por diferentes motivos al tipo de intervención. Hemorragias no relacionadas con la cirugía, pero aquí hay un aspecto muy importante, trombosis o émbolos, que se pueden presentar en nuestros pacientes y que rara vez los relacionamos a los instrumentos, y más adelante nos daremos cuenta de que es posible que estos trombos, que la coagulación vascular diseminada se genere también por residuos sobre el instrumental. Eventos adversos en la piel o en vasos superficiales, como la mala cicatrización después de una cirugía, también puede ser un evento adverso generado por los instrumentos. Otra clasificación nos habla del impacto del daño hacia el paciente. Puede ser daño temporal que requiera reintervención, daño temporal que requiera atención ambulatoria o readmisión, daños permanentes, aquellos que requieren salvamiento en 60 minutos o los que causaron la muerte. La mayoría de eventos adversos quirúrgicos relacionados con los instrumentos generan daño temporal que requiere intervención o daño temporal que requiere atención ambulatoria, readmisión o atención hospitalaria prolongada, o daños permanentes al paciente o definitivamente contribuyeron a la muerte del mismo. Entonces, estos eventos adversos quirúrgicos están relacionados al reprocesamiento. Por ejemplo, relacionados a la esterilización, específicamente a la esterilización, es decir, a poder lograr un nivel de seguridad de esterilidad de 10 a la menos 6, están solamente las infecciones asociadas a la atención. Las infecciones están generadas por instrumentos que permanecen contaminados porque no fue posible que los microorganismos se murieran durante el proceso de esterilización. Y por supuesto que no tiene que ver con la esterilización per se, tiene que ver con los eventos previos a la esterilización que no permitieron que el agente esterilizante matara al microorganismo. También aquellos relacionados al funcionamiento de los instrumentos, por ejemplo, lesiones, hemorragias o perforaciones. Estos eventos adversos quirúrgicos no están relacionados a la esterilización, están relacionados a un instrumento funcional de acuerdo a el objetivo que se persigue con ese instrumento. También relacionadas con el control de los instrumentos. Cuántos instrumentos tengo y cómo compruebo que están en ese set de instrumental antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. Entonces, relacionadas con el control de los instrumentos, tenemos olvidos de cuerpo extraño en cavidad. Y quemaduras por electrocirugía, pues están relacionadas con el reuso de dispositivos médicos de un solo uso en cirugía. Entonces, estos eventos adversos están relacionados con lo que nosotros hacemos, no necesariamente con su uso, porque el daño que ya el instrumental tiene desde su reprocesamiento, que no fue detectado o que se detectó pero se dejó pasar, puede causar este tipo de eventos. Además de los mencionados, hay otros eventos adversos que pueden estar relacionados al reprocesamiento de los instrumentos. Por ejemplo, quemaduras frías,
irritación de la piel, reacciones anafilácticas, pueden estar generados por residuos que hay de agentes esterilizantes como el óxido de etileno, cuando no son sometidos a un proceso real de esterilización, sino se colocan con ampolletas de óxido de etileno que no pasan por un reprocesamiento estándar, como lo pudieron ver en la presentación de esterilización de baja temperatura. Cuando hay residuos de estos agentes esterilizantes, puede incluso haber anormalidades en la sangre porque estos agentes son mutágenos, teratógenos y cancerígenos. También puede haber labios ulcerados, boca, amígdalas, esófago, garganta y estómago por residuos de desinfectantes de alto nivel en los instrumentos. Un evento adverso que ya está tipificado como colitis glutaraldehída, que se da por el residuo del glutaraldehído que no fue enjuagado suficientemente o que ni siquiera se enjuagó en el uso de instrumentos de endoscopía. También cólicos abdominales, hemorragias de membranas intestinales, irritación de la piel y quemaduras químicas. Y este problema muy importante que va creciendo cada vez más, que es el síndrome de segmento tóxico de la cámara anterior del ojo, que no es una infección, sino se da por la inflamación de las células de la córnea después de una cirugía de cataratas y se presenta entre las 12 y las 48 horas posteriores a la cirugía y puede acabar con la pérdida absoluta de la visión. Y este es un problema muy común que cada vez crece más y que tiene que ver 100% con el reprocesamiento de los instrumentos y está demostrado. También puede haber hemólisis, coagulación vascular diseminada y trombosis, embolia pulmonar relacionada a los otros 3 eventos que mencioné, y esto tiene que ver con residuos de pelusa que puede haber sobre el instrumental por los empaques grado médico como el papel o por los empaques grado no médico como la tela. También por los bioaerosoles que están en el medio ambiente. Todo esto puede causar este tipo de eventos adversos porque este tipo de pelusa o de polvo, igual que los talcos de los guantes, son citotóxicos y causan graves daños ya especificados en la literatura médica. También daño a la fertilización in vitro, mala cicatrización e inflamación de la piel después de la cirugía debido a esta citotoxicidad que daña los fibroblastos de la piel e impide la cicatrización adecuada. Shock endotóxico, sobre todo en algunos tipos de pacientes o cuando tenemos fertilización in vitro también. Ataque al sistema nervioso central, meningitis, granulomas y adherencias. Todas estas cosas pueden estar generándose por los residuos que hay en la piel, en los instrumentos de diferentes elementos que no tienen que ver con microorganismos, sino con enzimas o con otro tipo de cosas. Por eso decimos que un instrumento que aparentemente está limpio, realmente no sabemos si está limpio, porque puede haber en la superficie o en el interior de los instrumentos, en las articulaciones, en los tornillos, en los pernos, en las cajas de trabajo, en los lúmenes, en instrumentos canulados, puede haber materia orgánica, fragmentos óseos en cirugía de ortopedia o de traumatología, biopelículas en instrumentos de cirugía normal que han sido utilizados durante mucho tiempo y que no se han reprocesado correctamente. Puede haber cabellos o fracciones de cabellos sobre el instrumental, calcio y magnesio derivados de la calidad del agua, corrosión y oxidación de los instrumentos, en cuyo caso, como lo podemos observar en esta fotografía, cada punto de corrosión que está aquí, pues está generando la acumulación de suciedad y de microorganismos que no vamos a poder eliminar
de la superficie y por lo tanto no se van a morir con la esterilización. Residuos de detergentes por un enjuague inadecuado o por una dilución inadecuada del detergente o por una técnica inadecuada de lavado. Enzimas en detergentes enzimáticos que están muy concentrados por una mala dilución o enjuagados inadecuadamente. Residuos de agentes esterilizantes como óxido de etileno o peróxido de hidrógeno. Ambos son excelentes métodos de esterilización de baja temperatura, pero deben de ser estandarizados y además deben de ser validados por el fabricante del instrumento para saber que este método de esterilización sí es adecuado para ese tipo de instrumento y que no va a dejar residuos. No solamente que sí lo va a esterilizar, sino que no va a dejar residuos. También residuos de desinfectantes como el glutaraldehído. Parece increíble, pero a veces las personas preguntan si después de sacar del glutaraldehído el instrumento hay que enjuagarlo. Y eso definitivamente es una respuesta positiva. Siempre se debe de enjuagar con agua estéril, porque si no, ese desinfectante puede ser que es un agente químico finalmente ajeno al organismo, puede ser un agente que cause daño. La pelusa que les dije que está en la ropa, en los empaques, en las superficies y las endotoxinas. También residuos viscoelásticos de gotas oftalmológicas y métodos de esterilización que son incompatibles con el agente esterilizante. Pasa ahora mucho con los sistemas de esterilización de peróxido de hidrógeno. Entonces, cuando decimos que un instrumento limpio no siempre está limpio, pues es porque hay superficies a donde no podemos tallar, que no podemos ver y que son altamente riesgosas y puede ser desde un simple separador o una cánula de Yankauer o un instrumental de laparoscopía. Entonces, debemos de contar siempre con un sistema de garantía de esterilidad. Y este sistema debe de establece o está establecido por las buenas prácticas en manufactura de dispositivos médicos que para productos denominados de esterilización terminal, el sistema incluye las siguientes fases. Ahora, ¿a qué nos referimos con esterilización terminal? No solamente a la muerte de toda forma de vida de microorganismos de una superficie, garantizando llegar a un nivel de seguridad de esterilidad de 10 a la menos 6, sino también en el término terminal, en el concepto terminal, no solamente se refiere a que ese producto esté estéril, se refiere a que este producto se encuentre dentro de un empaque para que pueda mantener su esterilidad una vez que termine el ciclo y además que sea un proceso validado. Entonces, lo que hacemos en la central de esterilización siempre será esterilización terminal. Entonces, para la esterilización terminal, el sistema incluye desde el diseño del producto, que tiene que ver con la forma del producto, la composición del paquete o de la caja de instrumental o de la charola o del set de instrumental, cómo están acomodados, cómo se colocan las tijeras, cómo se carga la cámara, todo eso es el diseño del producto. El conocimiento y el control microbiológico de las condiciones de todos los materiales que usamos, la calidad del empaque, del detergente, del lubricante, por ejemplo. El control de la contaminación de los procesos de fabricación. Esto es muy importante porque una vez que el instrumento está limpio, nosotros tratamos de garantizar que hay la presencia de menos de 20 microgramos de proteínas después de la limpieza. Pero cuando estamos trabajando con el instrumental en su preparación, ese instrumental por la manipulación, por los bioaerosoles, por el medio ambiente y por las superficies puede ser recontaminado. Y entonces esos microorganismos quizás no logren ser eliminados por la esterilización o quizás
logren ser eliminados, pero se convertirán en endotoxinas para nuestros pacientes. Entonces aquí es importante considerar la limpieza de las superficies de contacto con el producto, la prevención de la contaminación aérea por manejo de zonas limpias, por eso es tan importante este concepto del que hablamos desde el principio, que es el flujo unidireccional, y también los controles en procesos sobre límites de tiempo. Es decir, no puedo decir que un instrumento que lavé y dejé seco en una mesa de trabajo para que el siguiente turno lo estandarizara y lo esterilizara, permanece estéril si no hay permanece limpio, perdón, si no hay un control sobre los tiempos. Si se da el caso, por ejemplo, que se quede el instrumental toda la noche en una mesa de trabajo sin preparar y sin empaquetar para meterlo al esterilizador, en la mañana ese instrumental tendrá que volverse a lavar porque ya no podemos determinar qué fue lo que sucedió y si ese instrumento se recontaminó o no por todo lo que hay en el medio ambiente. También la prevención de la confusión entre los flujos de productos estériles y no estériles. También aquí es importante entonces la separación de los procesos y el cumplimiento del flujo unidireccional. El mantenimiento de la integridad del producto que estamos esterilizando y esto tiene que ver con que no causemos daño a los empaques o a los instrumentos, porque cada tipo de corrosión es una oportunidad de que quede suciedad y no se genere la esterilización como lo estamos esperando. Y bueno, también obviamente la esterilización del producto. Estos sistemas de garantía de calidad necesitan forzosamente establecerse con estos parámetros. El control de los cambios cuando generamos alguna mejora al proceso, la formación profesional que siempre será fundamental, el procedimiento que debe de estar escrito. Hace algunas presentaciones, Matías les habló de que debemos de contar siempre con manuales de procedimientos para poder guiar la acción de las personas y determinar cómo vamos a trabajar en todos los momentos. También lo que vamos a establecer como criterios para la liberación de una carga después de la esterilización, mantenimientos preventivos a los equipos, análisis de modos de fallos y prevención del error humano, y precisamente de esto habla esta presentación. Si nosotros analizamos todo lo que ya les he mencionado, bueno, aquí tenemos una gráfica de pescado, una gráfica de Chicago, donde nos habla de la infección del sitio quirúrgico. Y si ustedes se dan cuenta, en diferentes momentos, factores relacionados con el trabajador, por ejemplo, pues nos dice que una de las causas de esto puede ser el déficit en la capacitación de las personas para los procesos de esterilización. Por ejemplo, si hablamos de factores administrativos, se refiere a la ausencia de protocolos para la esterilización y también a un inadecuado protocolo. No solo la ausencia, sino también que el protocolo esté mal hecho, porque a lo mejor nos estamos basando en guías que no son adecuadas o que no son aplicables y no las aterrizamos a la realidad de nuestro proceso de esterilización. Falta de supervisión y evaluación, falta de monitoreo de la calidad del agua con la que estamos reprocesando y falta de personal, que es un evento o una situación común en muchas de nuestras centrales de esterilización. Hay otros factores, por ejemplo, los relacionados a recursos materiales, por ejemplo, que no tengamos suficiente instrumental o equipos para trabajar y que tengamos además materiales o tecnologías obsoletas o defectuosas y falta o inadecuado proceso de aseguramiento o mejor determinado monitoreo rutinario del proceso de esterilización. Y entonces todas estas fallas pueden estar relacionadas al proceso de esterilización y pueden estar representando fallos. Si ustedes se fijan, son varias las causas que pueden estar relacionadas al proceso de esterilización en esta gráfica de causa
raíz en donde estamos generando la infección de sitio quirúrgico. Y así también con este tipo de gráficas podemos determinar errores como las cargas húmedas, que también se trataron en este tema. Y como yo solamente tengo un tiempo muy limitado para poder hablar con ustedes en esta presentación, pues todas las gráficas que hemos hecho en la Asociación y el Colegio Mexicano de Profesionales en Esterilización, como un análisis de los modos de fallas que se presentan en las centrales de esterilización en México y en los diferentes países que he podido visitar, pues las voy a anexar en otra presentación para que ustedes las puedan tomar como referencia y quizás a partir de ahí ustedes puedan hacer un análisis de lo que sucede en su central y cuáles son las posibles causas que lo están generando. La metodología es muy simple, las gráficas son uno de los elementos para el control de la calidad y es importante porque además es la oportunidad de involucrar a nuestro equipo de trabajo, porque es importante que esto se haga a través de un equipo multidisciplinario. Es decir, si yo tengo una carga mojada, no solo yo como jefe de una central de esterilización voy a hacer el análisis. Debe de haber una persona del área operativa de mi central de esterilización, el ingeniero biomédico de la central de esterilización, la persona que hace las compras o la persona de los almacenes que distribuye los materiales, las enfermeras de quirófano o los cirujanos. Entonces, debe de ser elaborado por un equipo multidisciplinario que pueda determinar cuáles son las causas que pueden estar generando esta falla. También debemos describir el problema o efecto que se está produciendo, pero de forma concisa. Solo son infecciones, hemorragias, olvidos de cuerpo extraño en cavidad, cargas mojadas, empaques rotos, etcétera. Debemos de ser concisos. Identificar categorías dentro de las cuales se puedan clasificar las causas del problema. Tuvieron 2 ejemplos. Se utiliza generalmente en la metodología causas generadas a las máquinas, a la mano de obra, al método y a los materiales. Y estas 4 son aplicables para el proceso que hacemos en la central de esterilización. También identificar las causas mediante una lluvia de ideas para encontrar diferentes posiciones en las cuales estemos fallando y analizar el porqué de cada una de estas causas. Si hablamos de las causas que pueden estar presentando fallas como residuos de materia orgánica, pues todas las que ustedes ven aquí van a ser una causa importante. Hay que analizar cuáles de ellas son las que pueden estar presentándose. Desde un inadecuado lavado, porque no tenemos el proceso documentado, o porque no tenemos al personal capacitado, o el instrumental que es lavado por el usuario y no se hace un proceso centralizado en su totalidad en la central de reprocesamiento, o el instrumento que es de difícil configuración porque es un lumen o una articulación, la falta de capacitación del personal, la calidad de los cepillos con los que tallamos, el uso del agua a más de 50 grados centígrados. Si habláramos de residuos de pelusa, pues el tipo de ropa, la falta de sistemas de ventilación, compresión adecuada para que no haya la posibilidad de que esa pelusa se deposite sobre los instrumentos, áreas inexistentes para la preparación de la ropa, sistemas inadecuados de secado de instrumental o incumplimiento del programa de limpieza y desinfección de áreas. Y, por ejemplo, en el caso de endotoxinas, pues el uso de desinfectantes de alto nivel por tiempos muy prolongados y sin un control adecuado de la calidad de este proceso, el enjuague insuficiente de los instrumentos o la recontaminación durante el proceso de preparación de los instrumentos y el agua que tenga una calidad adecuada y tenga demasiadas endotoxinas. En conclusión, es importante que cada central de reprocesamiento cuente con un sistema de calidad que vaya mucho más allá del pobre pensamiento de que un indicador químico o biológico puede decir que un material está estéril, porque definir que un material está estéril es una serie de elementos que debemos de controlar desde que recibimos ese instrumental hasta que lo volvemos a entregar para su uso
seguro. El análisis de los riesgos debe de basarse primero en el conocimiento profundo de los instrumentos y del proceso de esterilización y de reprocesamiento de esos instrumentos, en la investigación de los eventos adversos que se presentan en el hospital más allá de la infección de sitio quirúrgico. Y un instrumento seguro debe de ser un instrumento limpio, seco, funcional, completo, adecuado para la acción o la función para la cual fue diseñado, empacado, estéril y conservado en condiciones adecuadas de esterilidad. El objetivo de la trazabilidad, entonces, es un elemento de control de calidad para detectar a tiempo las cuasi fallas y evitar o controlar los eventos adversos en el hospital. Y esta información que les acabo de compartir, pues es además una información que se ha hecho a través del análisis de diferente bibliografía de las referencias que ya les he comentado y que se ha además aplicado en diferentes centrales de esterilización en México a través de los cursos que nosotros damos de gestión de procesos de esterilización, porque es importante que los jefes de las centrales de esterilización estén empoderados de este proceso y puedan sustentar cambios y mejoras, incluso la compra de insumos específicos para el proceso a través de estas evaluaciones. Es una metodología que se utiliza en la industria desde hace muchos años y que puede ser aplicada en la central de esterilización perfectamente, porque cada central de reprocesamiento de instrumental y dispositivos médicos es un centro de fabricación de materiales estériles. Espero que esta información les haya servido. Yo quedo a sus órdenes en la Asociación y Colegio Mexicanos de Profesionales en Esterilización y también en la presidencia de la Federación Latinoamericana de Ciencias de la Esterilización Hospitalaria. Hasta luego.